Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta actividad en la cual les propongo que durante un rato eh, abordemos el problema del amor desde la filosofía. Mi nombre es Marcelo Antonelli, soy profesor y doctor en filosofía. Trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional hace unos 13 años ya. Em, el germen de esta actividad es un seminario que suelo dar en la universidad, de grado, de posgrado, dependiendo del año, acerca de estas temáticas. Eh, ¿Por qué me parece importante o interesante dedicarnos un rato al menos a plantear una actividad académica que intenta pensar el amor desde la filosofía? Bueno, la hipótesis de partida, que puede parecer relativamente obvia, pero no por ello me parece falsa, es que asistimos a una redefinición radical de la experiencia amorosa en Occidente, al menos, y que esta redefinición es resultado de la confluencia de procesos inéditos, históricamente novedosos, propios de la modernidad, entendida, según la expresión de Marshall Berman, como un vivir en un torbellino, una idea en la que resuena la célebre frase de Marx acerca de que en el capitalismo todo lo sólido se disuelve en el aire. Si tratamos de comprender las transformaciones que están sucediendo, me parece necesario tener en cuenta una serie de fenómenos económicos, sociológicos, tecnológicos, culturales, que han acontecido en el siglo XX y que se han profundizado en el XXI. Son fenómenos complejos, quiero decir con esto, tienen múltiples dimensiones, aspectos positivos y negativos en dosis variables, por lo cual me parece conveniente evitar el maniqueísmo. Son fenómenos entrelazados, no aislados, que se dan con diferente intensidad según las distintas sociedades. A saber, hay factores geográficos, de clase socioeconómica, de nivel educativo, entre otros, que modulan el impacto. Me voy a referir ahora entonces solo a algunos y en calidad de tendencias antes que de hechos consumados. Todo esto, paréntesis, es una especie de introducción que estoy haciendo efectivamente para luego abordar la lectura de algunos pasajes del banquete de Platón. Hacia allí vamos. Pero este es el inicio que me parece importante o interesante encuadrar la propuesta eh, a partir de esta especie de diagnóstico, si se quiere, que les estoy contando muy rápidamente, muy someramente, eh, en base a una serie de lecturas que hacemos en el seminario, que dura un cuatrimestre y evidentemente en 2 horas no puedo restituir, pero que van desde Eva y Luz hasta Alan Badiou, pasando por Anthony Giddens y Bull Chung Han, eh, y otros bueno, que me permiten delinear el mapa de la cuestión, digamos. Entonces, quiero referirme ahora en los minutos que siguen, como decía, a a circunscribir un poco el terreno en el cual se dan ciertos fenómenos contemporáneos respecto de cómo pensar el amor, ¿no? En primer lugar, hay quienes han diagnosticado una suerte de crisis del matrimonio, en el sentido de que ya no opera desde hace tiempo como un horizonte de sentido del amor. Parece imponerse un cierto nihilismo de lo contractual, un descreimiento en el para toda la vida o en el que hasta que la muerte nos separe, ¿no? De allí que hay quienes han planteado que de una manera algo provocadora, si quieren, ha ocurrido o tiene lugar una especie de desregulación del mercado moroso, ¿no?
que acentúa las desigualdades, que acentúa las competencias, y que ha llevado incluso a abordarnos en términos de capital sexual. Más ampliamente, lo que uno puede percibir es una expansión de la racionalidad, de la racionalidad instrumental y económica al ámbito sexoafectivo. Simplificando y exagerando un poco, podríamos afirmar que vivimos en un momento histórico neoliberal del amor. Hay, y esto es indudable, una crisis del amor romántico, tal que la utopía romántica parece haberse consumido. Tomo la expresión de la autora Eva Illouz, que no sé si conocen, en todo caso, si no lo hacen, les sugiero que la lean si les interesan estas temáticas, que en su libro El consumo de la utopía romántica, precisamente desarrolla esta idea. Junto con esta suerte de crisis del matrimonio, uno podría encontrar en los diagnósticos contemporáneos una crisis de la familia, a saber, por la proliferación de divorcios, por familias monoparentales, o compuestas por parejas del mismo sexo, y ligado a ello también una crisis de la monogamia. Hoy en día también hay, y desde hace un tiempo, una exploración de parejas poligámicas, abiertas, soltería, vínculos no exclusivos, una tendencia a una pluralidad de vínculos casuales. Lo que está en redefinición, me parece, es sin duda la idea de compromiso, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir el compromiso sexoafectivo? Un tercer elemento que encuentro en estos autores es que en buena medida nosotros somos herederos, si se quiere, nuestra generación es heredera de la revolución sexual de los años 60, en la cual, entre otras cosas, los métodos anticonceptivos permitieron separar el sexo de la reproducción, e incluso se llega a la fantasía, ya en la época, de producir úteros artificiales, ¿no? Cosa que creo que tecnológicamente hablando no es aún posible, factible, pero en todo caso forma parte de esa suerte de imaginación de la época. Y también, sin duda, el impacto que han tenido los diversos movimientos feministas y de perspectiva de género, que han planteado un pasaje de la lógica de la diferencia sexual a las diversidades, ¿no? Como consecuencia, digo, también de lo que ocurrió allá a lo lejos, en la década del 60, para contextualizar y simplificar un poco la referencia histórica, como consecuencia, digo, de esa liberación sexual, es que también asistimos a un proceso de consagración de la libertad sexual como único valor, como valor supremo, a la autonomía y la libre elección del individuo, ¿no? En este siglo en particular, en el siglo XXI, digo, en el cual estamos viviendo, me parece que uno de los fenómenos inéditos, importantes, que se ha venido investigando en el campo de la filosofía, de la sociología, de las ciencias humanas en general, es el avance de la tecnología, a saber, de Internet, de las redes, de las apps de citas, en un mundo, en el mundo de las relaciones intersubjetivas, ¿no? Con la consecuente transformación de la intimidad, la facilidad para hacer algo público, algo íntimo o privado, y también con una progresiva imposición de la lógica del consumo aplicada a las personas y a las experiencias sexoafectivas. De hecho, de otro modo, el amor parece haber ingresado de lleno en el mercado, ¿no? Y regirse, por lo tanto, por la lógica de la oferta y la demanda. No obstante, también
percibo en las lecturas que proliferan los discursos sobre el sexo y no tanto sobre el amor. Digo, no solo en las lecturas, sino en la información que uno puede captar en distintas redes e incluso en los medios de comunicación más tradicionales, parecería que a medida que el sexo se vuelve un objeto científico, y conocemos a muchísimas o muchísimos profesionales que hablan sobre el tema y enseñan sobre el tema, ¿verdad? El amor se vuelve algo más metafísico, una pura relación, de acuerdo con la conceptualización de Giddens. Estos puntos, estos factores que marqué recién, han llevado a plantear un escenario en el cual daría la impresión que vivimos el fin del amor o el post-amor, y desde diferentes matrices teóricas o diferentes perspectivas hay varios autores del campo filosófico, por lo menos, que lo han planteado así o de manera semejante. Byung-Chul Han, por ejemplo, el coreano que escribe, publica de manera muy prolífica, muy periódica, en su libro La agonía del Eros, precisamente desarrolla esta idea de que el Eros agoniza, Eros amor, entiéndase, ¿no? En nuestras sociedades del cansancio, del rendimiento, de la autoexplotación, etcétera, debido a un fenómeno más radical, que es el borramiento del otro, la desaparición del otro o la erosión de la otredad, ¿no? Badiou, en un texto que en realidad es una entrevista breve y muy recomendable, que se llama Elogio del Amor, se encuentra si lo googlean lo encuentran fácil, y si no me lo piden después. Ahí digo, en Elogio del Amor, sostiene que el amor está hoy amenazado por varios factores, ¿no? Por varias causas, y rechaza Badiou tanto la concepción escéptica, que reduce el amor al sexo o a lo instintivo, como la contractual, que lo asimila al matrimonio, como también la romántica, que lo limita al éxtasis, digamos, del inicio, ¿no? Y propone reinventar el amor. Entonces, a la luz, digo, de esta caracterización, de este diagnóstico preliminar, rápido, que podría sin dudas ampliarse, profundizarse en muchos aspectos, me parece necesario volver a plantear la pregunta: ¿qué es el amor? Y como la propuesta de este espacio, de esta actividad, es hacerlo desde la filosofía, y la filosofía comenzó en Grecia, y nuestras maneras occidentales o occidentalizadas de pensar, sentir, vivir, están en gran medida moldeadas, marcadas por algunas de las ideas expresadas en la Grecia antigua y clásica, ¿no? No en vano, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, que fue Alexander Kojev, dijo que hace 25 siglos en Grecia se pronunció el comienzo de la frase. Digo, teniendo en cuenta todo esto, entonces es que les propongo ahora dirigirnos a una referencia obligada que tal vez, probablemente, sospecho muchos de ustedes conozcan, quizás hayan leído en algún momento de su formación o por su cuenta, o incluso enseñen o estén en todo caso familiarizados con el libro El banquete de Platón, ¿no? Una pausa muy breve. En primer lugar, si pueden, me gustaría que verlos, si pueden habilitar sus cámaras, ayuda a disminuir el nivel de alienación
producto de las pantallas. Y en segundo lugar, si quieren, no hay problema, entiendo que alguno no puede o no le funciona, pero si pueden, sabrán entender, ayuda. Y en segundo lugar, si quieren intervenir, participar, contar algo, aportar algo que les parezca significativo, las escucho. A mí me gustaría aprovechar para decirle a los presentes que en el chat está fijado un formulario si quieren acreditar los presentes, la cual después le va a emitir un certificado. Bien, muchas gracias, Leticia. Bien, bueno, ¿vamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Les pareció que tenía algún sentido lo que les dije, lo que les conté ¿Puedo antes? plantear puedo decir una cosita respecto de este tema, de este temazo como es el amor? Me parece que en estos tiempos que estamos atravesando, hago un registro de Baidu, ¿no? Esta idea de no solo recuperar a lo mejor algunas cuestiones que tengan que ver con el amor en clave romántica, sino el amor en clave política, en el sentido de pensar al amor como el encuentro con el otro, esto que vos planteabas, ¿no? En la idea de la comunidad, no del amor, esto que está tan sobre la piel, que es de asociar el amor al sexo, esta idea de poder pensar el amor de una manera más amplia, eh, eh, me parece que tiene que ver con esta necesidad de reformular estos temas que resultan tan interesantes y despojarlos de esta perspectiva romántica sobre la que nosotros nos han moldeado, ¿no? Me parece que este es el sentido de este encuentro y en este sentido, en esta posibilidad me parece interesantísimo. Volver al banquete es esencial, me parece. Aunque yo no me especializo en filosofía, pero viste que es un texto sobre el que siempre se apela. Pero digo, me parece que es importante recuperar también esta idea, no plantear exclusivamente esta idea de la tradición del amor en clave romántica, esta idea de lo doy todo por el otro, del renunciamiento, sino esta idea del amor como una como no solamente el encuentro con los otros, con el otro, con los otros, pero además con compasión, con compromiso, con sostenimiento, que hace que no sea solamente una cuestión primordialmente sexual. Quería agregar. Gracias por tu aporte, Estrella. Sí, concuerdo con varias de las cosas que dijiste. Solo un pequeño matiz es que en el caso de Badiou, Sí. particularmente en el texto al cual me refería, sostiene que amor y política van por carriles independientes y paralelos. Paralelos, sí. Pero ¿sabes por qué? Igual no es necesariamente contradictorio con lo que decís, pero me hiciste acordar y no puedo dejar de decirlo, porque para Badiou en política hay algo decisivo y es que es la lógica amigo-enemigo, que él toma incluso de Carl Schmitt, ¿no? Mientras que en el amor no es así. Esa lógica no corre en el amor. Exacto. Me parecía significativa, digo, la diferencia, ¿no? Por eso la traje. Bien, bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero que compartamos en este rato que sigue? Bueno, unas reflexiones sobre el banquete de Platón. ¿Ustedes están familiarizadas con el texto? Sí, Silvia dice que sí. ¿Lo han leído o...? Lo hemos sentido nombrar. Bueno, justamente pasa algo, ahora voy a eso, mira, porque les cuento rápidamente
por los límites de tiempo justamente que tenemos, ¿no? Pero para ponerlos en órbita, Banquete es el nombre de un diálogo compuesto por Platón cuando tenía unos 45 años. Es un diálogo de su periodo medio de madurez, escrito alrededor de los años 384-379 antes de Cristo. ¿Sí? Me parece interesante esto, en primer lugar, que este libro de Platón dio lugar, 20 siglos después de haber sido escrito, a la conocida expresión amor platónico. Es decir, uno de los signos de la importancia de este diálogo tiene que ver con que tal vez la gran mayoría de las personas no ha leído a Platón. Tal vez, no sé si la gran mayoría, pero muchos ni siquiera saben quién fue o que existió un tal Platón, que no se llamaba así en rigor, pero digo, así es como lo conocemos. Y sin embargo, conocen la expresión amor platónico, ¿no? Griselda se ríe ahí. Les cuento para que sepan, ¿no? En realidad, claramente no es Platón quien acuñó la expresión amor platónico de ya, ¿no? Quien habló de amor platónico, en todo caso, fue un señor llamado Marsilio Ficino, que vivió en Florencia entre los años 1433 y 1499, es decir, siglo XV después de Cristo. Fue un sacerdote católico, filólogo, médico, filósofo, protegido de los Medici, esa antigua e importante familia italiana que rigió Florencia durante buen tiempo, ¿no? Fue un gran estudioso de Platón, este señor Marsilio Ficino. De hecho, tradujo del griego al latín toda la obra de Platón y también la de Plotino, cosa que es apabullante. No sé cómo hizo para vivir ese señor, además de traducir todo eso. Bueno, el punto al cual iba es que en un comentario al banquete de Platón, a la obra que vamos a leer en un ratito, presenta esta expresión amor platónico, que según Ficino representa el amor tal como lo describe Platón, ¿no? Y que tiene el significado en Ficino de ser una suerte de amor divino. Es decir, Ficino plantea que el amor por otro ser humano es solo la preparación, más o menos consciente, para el amor a Dios, o para el amor de Dios, pero en el sentido de tomarlo como un objeto, ¿verdad? Es decir, la meta real, verdadera, del deseo humano, es esa, es el amor a Dios. Y lo que hace Ficino aquí es, en realidad, inaugurar un género literario, que fue el de los tratados sobre el amor, en los cuales el amor no aparece simplemente como un fenómeno sexual, sino más bien como un fenómeno espiritual, y ligado siempre a una reflexión en torno a la belleza. No sé, suelo preguntar cuando tenemos tiempo, varias clases, cuál es su concepción acerca del amor platónico, ¿verdad? Pero, o en todo caso, saber si se ajusta más o menos a esta descripción que hace Ficino. Me están preguntando ahí. Sí, ahí va. Entonces, digo, uno de los elementos de interés, uno de los factores que hace, no hay problema,
que hace al interés, digo, de este texto, me parece, es este, ¿no? Que casi 20 siglos después de haber sido escrito, un estudioso florentino habla o plantea el problema del amor en términos de amor platónico. El título original del libro Banquete es un lindo título todo esto, ¿no? Digo, en principio, ¿qué impresión da? La impresión que les dé es verdadera. O sea, ¿por qué digo esto? Porque significa el título original, que es simposio, en griego, significa una reunión o una fiesta en la que se bebe. No la pasaban mal los griegos. Esto es lo que ocurre en el diálogo, de hecho. Un grupo de amigos se juntan a celebrar la premiación de uno de ellos y hacen lo que suelen hacer los grupos de amigos cuando se encuentran. Comen, beben y hablan. Es cierto que el término banquete se presta a un malentendido porque los acontecimientos, los diálogos, ocurren después de la comida y no durante de, sino en el momento de la bebida o del simposio propiamente hablando, ¿no? El escenario en el cual se sitúa el diálogo es en el del festejo por la premiación al poeta trágico Agatón, porque había obtenido un premio con su primera tragedia en el año 416 a.C. Y esto es cierto, es decir, Agatón existió, así como existieron el resto de los personajes mencionados en el banquete, e incluso fue premiado por su primera tragedia. Lo que sí no sabemos, o más bien dudamos que haya tenido lugar, es el banquete en sí, o si efectivamente existió, no de la manera tan poética, bella, armoniosa, digamos, como lo relata Platón, ¿no? Yo conozco al menos dos ediciones del banquete. Hay una que es la clásica, quiero decir la clásica, de la editorial Gredos. Si ustedes están familiarizados con la filosofía de la literatura antigua, clásica, romana, griega, y no solo, bueno, la editorial Gredos es una casa editorial española muy, muy famosa, verdad que ha hecho muchísimas traducciones en versiones útiles, legibles, además para todos los lectores de habla hispana, pero que sin embargo nos suenan un poquito lejanas a quienes habitamos y hablamos el castellano rioplatense, ¿no? Entonces, por suerte, una profesora, colega contemporánea, una profesora argentina llamada Claudia Márcico, una especialista en filosofía antigua, tradujo el banquete a nuestro castellano rioplatense en un gesto de apropiación que vale la pena destacar y que permite un acercamiento más inmediato, facilita en todo caso un acercamiento más rápido al texto platónico, ¿no? De modo que yo voy a usar ahora la edición, digo, traducida por Claudia Márcico, que tiene un prólogo también de un profesor, colega, Lucas Suárez, muy, muy enriquecedor, muy interesante, por otro lado. Una o dos cositas más y ya nos metemos en el texto a compartir un poco de pasajes del libro. Tal vez lo sepan, en todo caso lo recordarán, se los refrescaré ahora, pero es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de amor, usamos un término. ¿Es Calamaro el que canta de qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿O no? No recuerdo. Él canta que no se puede vivir del amor, pero... Bueno, en fin, si uno empieza con las asociaciones en la cultura popular, se da cuenta que el 99% de las canciones hablan del amor. Digo,
Los griegos tenían 3 palabras, 3 términos para referirse a lo que nosotros llamamos amor. ¿Sí? El primero de ellos es eros, del cual viene nuestro erótico, erotismo, etc. Eros viene a designar el amor propio del deseo apasionado, el amor ligado a la pasión sexual, al goce. Es una suerte de sentimiento que me viene del exterior, esto es, que está provocado por una persona, alguien, no nace de mi interior como va a ser el otro concepto al cual ahora me voy a referir, sino que es provocado por una instancia exterior. Y esta característica, digo, es muy interesante porque ustedes conocerán las representaciones que se han hecho de Eros o de Cupido, ¿no? Seguramente conocen algunas, habrán visto en algún museo y si no, en Google simplemente. Acá les estoy trayendo una que es muy, muy bonita. No sé si bonita es la palabra, a mí me gusta. Y que si mal no recuerdo es de Caravaggio. En todo caso, el elemento al cual me refería recién, y es este de que Eros viene causado por una instancia, una persona del exterior, digo, está bien ilustrado en estas representaciones de Eros como un niño indómito que vuela de un lado al otro con sus alas, ¿no? Disparando al azar sus flechas afiladas. Estoy tomando algunas palabras de un libro sobre los mitos griegos. Incendiando desenfrenadamente los corazones con sus terribles antorchas. Es decir, el símbolo de la flecha en buena medida viene, y quién no dice, tal está flechado o me flechó. Tal vez hoy en día no, y ya quedó en desuso. Pero en todo caso, durante un tiempo se usó ese término, ¿verdad? Como para indicar esta proveniencia del exterior, particularmente de que es un tipo de amor motivado por los méritos del ser amado, a saber, por su belleza, por su bondad, por su virtud. Bien, el segundo tipo de amor que conocían o que conceptualizaron los griegos es lo que llamaban filía. Filía, que es de hecho el término que está en la base de la filosofía. Filía, digo, es un amor más bien en el sentido de la amistad. Es un amor con características diferentes a las de Eros. ¿Por qué? Bueno, porque es una actividad que nace de mi interior, no provocada por un objeto o por una entidad externa, como era el caso de Eros. Es el tipo de amor o de amistad que siento por familiares, socios, compatriotas, colegas, amigos, ¿no? Y tiene una especie de connotación de semejanza, de igualdad, porque se trata de una relación mutua y recíproca. En cambio, la relación que yo les mencionaba antes entre el amante y el amado, o entre el enamorado y el amado, no es necesariamente recíproca. Un tercer tipo de amor que distinguían los griegos es el agape, del cual deriva un nombre no muy habitual, pero que existe, que es agapito, que significa amado, ¿no? Y ágape es un término griego empleado en el Nuevo Testamento para referirse al amor de Dios. A diferencia de los amores, de los tipos de amor que mencionaba recién, es un amor
sacrificial, desinteresado, que implica una entrega de sí y que está dotado de una cierta apertura a lo universal, que incluye hasta a los enemigos. El término agape después terminó, perdón la redundancia, digo, el concepto de agape terminó volcándose al latín como caritas. Tal vez esto les permita, digamos, un acercamiento más intuitivo, si quieren, ¿no? Entonces, esta distinción es importante, ¿ven? Porque son diferentes tipos de amor que, tanto en castellano como en muchos otros idiomas, en inglés también, en italiano, en francés, entiendo que en las lenguas romances, probablemente en todas, se dé una polisemia del verbo amor o del término amar, que en el caso de los griegos es posible desmenuzar a fin de lograr distinciones conceptuales, analíticas importantes, por lo menos para ellos, ¿no? En el banquete preponderantemente se habla de eros. En la traducción, como les contaba, de Gredos, de la editorial española, directamente se lo vuelca como eros, mientras que Claudia Márcico lo traduce como amor. ¿Sí? Vamos a ir, si les parece, al discurso más famoso del banquete. En el banquete, les contaba recién, están celebrando un conjunto de amigos la premiación de la noche anterior de este poeta trágico Agatón, y uno de ellos propone conversar acerca de Eros, acerca del amor. No meramente conversar, sino hacer encomios. Esto es, dedicarle discursos, ¿verdad? A Eros, porque a su juicio hay muchos sobre Venus, sobre Afrodita, digo, sobre otras divinidades ligadas al amor, pero no así sobre Eros. Entonces se ponen de acuerdo, después de comer y de beber moderadamente, comienzan a cada uno a hacer una disertación, un encomio al dios, ¿no? El discurso más famoso, digo, de aquí. Una cosa, si hay gente interesada en el psicoanálisis, Lacan le dedicó una buena parte de un seminario, el de la transferencia, al banquete de Platón. ¿Sí? Me lo recuerdo desde el año 62, pero no estoy seguro, ahora lo puedo chequear. Digo, en caso de que sea una lectura que vaya dentro del espectro de sus intereses, ¿no? Y de hecho, la lectura, la interpretación que se Lacan del banquete de Platón allí en la transferencia, esa y una que retoma posteriormente, es muy célebre porque es allí donde Lacan presenta esta idea de que amor es dar lo que no se tiene a alguien que no lo pidió. Una expresión muy lacaniosa, ¿verdad? Que habría que preguntar a los lacanianos qué quiere decir. Pero bueno, no es nuestro métier ahora, sí lo es el texto en concreto, y quiero que nos detengamos a leer algunos pasajes. Si quieren hacer alguna intervención, alguna crítica, comentario, etcétera, siéntanse autorizados, autorizadas. Bien. No sé si alcanzan a ver, alcanzan a leer, sí, ¿no? Bien, estas son unas pocas páginas que
que recorté, digo, de la edición de Márcico. No sé si están familiarizados con leer autores antiguos, clásicos, pero ven que aparece justo al costadito un número y una letra, ¿no? Bien, eso es lo que se llama la paginación de Stephanus, y obedece a que eh, un tal Henri Etienne, que se llamaba en realidad, que se lo conoce como Stephanus, compiló la edición completa de las obras de Platón, en este caso, y el número, insisto, que tiene al costado del cuerpo del texto, remite a la página de la edición original en la cual encuentran esto que estamos leyendo ahora. ¿Se entiende? Si ustedes fuesen tesistas que están haciendo un trabajo de investigación sobre el banquete de Platón y necesitan ir a chequear el texto griego, a leerlo en griego o a cotejar un término, bueno, saben que tienen que ir a la página 189, ¿no? Les cuento esto, tal vez ya lo sabían, tal vez no, pero porque ahora también vamos a avanzar en la lectura del texto, ¿no? Bien, entonces Aristófanes. Ocurre con Aristófanes algo también curioso que ha quedado como parte de las interpretaciones del libro, y es que él tenía que hablar antes, pero no pudo porque le agarró hipo. Entonces lo saltearon. Y sobre esto hay, no les digo infinidad, pero una buena cantidad de interpretaciones. Si tiene algún sentido o en realidad es trivial, insignificante. Si Platón lo que quiso es saltearlo para armar otro orden de discurso o ridiculizarlo a Aristófanes. Aristófanes era un poeta cómico, un dramaturgo, autor de obras que se había burlado en una obra suya llamada Las nubes de Sócrates y de sus discípulos. Había sido muy mordaz en su burla a Sócrates, ¿no? Entonces hay quienes sospechan que Platón le devolvió a su manera, digamos, la burla, esta actitud así de risa despreciativa, haciéndolo tener hipo y por lo tanto no pudiendo hablar hasta después. Como fuere, el discurso de Aristófanes es probablemente el más famoso del banquete. No es en rigor considerado por los intérpretes más calificados el discurso en el cual Platón pondría lo que él realmente piensa, digámoslo así. Porque después de Aristófanes, no inmediatamente después, más tarde, quiero decir, en los discursos, va a venir Sócrates. Y en el caso de Sócrates sí sería más plausible creer que Platón pone en boca de Sócrates su propia percepción, su propia manera de conceptualizar el amor. Vamos entonces a leer esto, que son unas pocas páginas, pero muy, muy importantes, muy interesantes, creo yo también. Me gustaría, si alguien se anima y me ayuda, digamos, que lea y yo voy interrumpiendo y haciendo algún comentario, etcétera. Si leen bien el texto, digo, si no tienen problema en hacerlo, a partir de donde dice precisamente. Digo, que lean en voz alta. ¿Alguien se anima? Voy yo. Dale, gracias, Silvia. No me dejes leyendo un montón. Empieza un poquito. Sí, no, el primer párrafo y yo ya te interrumpo. Dale. Precisamente Erixímaco, dijo Aristófanes, tengo en mente hablar de un modo distinto del que usaron Pausanias y vos,
porque me parece que los hombres no perciben en lo más mínimo el poder del amor, ya que si lo percibieran, le dispondrían enormes templos y altares y harían enormes sacrificios. No como ahora, que no hay nada de eso para él, aunque debería haberlo por sobre todas las cosas. De hecho, es el más bienhechor de los dioses, por ser guardián de los hombres y médico de asuntos, cuya cura haría surgir la mayor felicidad para la humanidad. Yo, entonces, voy a tratar de revelarles su poder y ustedes podrán ser maestros de los demás. Bien. Ya hay un dato interesante, me parece, en este primer párrafo de Aristófanes, ¿no? Y es considerar al amor como un médico, como algo terapéutico, algo que cura. Bien. ¿Podés seguir leyendo? Bueno, primero, ahí donde dice primero. Primero tienen ustedes que comprender la naturaleza humana y sus afecciones. Primero había 3 géneros de hombres, no 2 como ahora, masculino y femenino, sino que se le agregaba también un tercero que era común a esos 2, del que ahora queda el nombre, pero el género desapareció. ¿Dejo ahí? No. ¿O me corres el texto? ¿Sigo? Sí, ahora espero que lo... Se me acaba la oración en la mitad, pero sigo, sí. Dale. En ese entonces había un género andrógino común, espero. En forma y en nombre. Ajá, común en forma y en nombre a partir de los otros 2, masculino y femenino, mientras que ahora no existe, sino que a lo sumo queda como nombre insultante. En segundo lugar... Una cosa, Silvia, ahí está. Fíjense que para explicar qué es lo que entiende Aristófanes por amor, o en todo caso su concepto de qué es el amor, se remonta a un estado primitivo, primigenio, ¿no?, de la naturaleza humana, y nos dice que en ese estado, en ese momento, lo que había eran en realidad 3 sexos, ¿no? 3 géneros. Hoy en día diríamos sexo-género, en fin. No 2 como ahora meramente masculino y femenino, sino también un tercero, a saber, el andrógino. Esto ahora vamos a ver qué significa o qué implicancias tiene. En segundo lugar, ¿qué más? ¿Seguís, por favor? En segundo lugar, la forma de cada hombre era completamente redonda, con la espalda y los costados de forma circular. Tenía además 4 manos y piernas parejas con las manos, 2 caras sobre un cuello circular totalmente iguales. Y alrededor de las 2 caras ubicadas en sentidos contrarios, había una cabeza única, con 4 orejas, 2 regiones genitales y todo lo demás como se puede imaginar a partir de estos rasgos. Marchaba erguido como ahora en los 2 sentidos que quisiera y también se impulsaba para correr rápido, como los acróbatas se lanzan en círculo girando con las piernas rectas. Como entonces se apoyaban en 8 miembros, avanzaban rápido en círculo. Había por estos 3 géneros y con estos rasgos porque lo masculino era al principio hijo del sol, lo femenino de la tierra, y lo que participaba de ambos de la luna, porque también la luna participa de ambos. De hecho, eran circulares tanto ellos como su marcha, porque eran similares a sus progenitores. Eran entonces su fuerza y su vigor terribles, y tenían una enorme soberbia. Bien. ¿Sigo? Fíjense que en este estado, esta condición humana, primitiva, ¿verdad? O primigenia o mítica, evidentemente, que nos trae Aristófanes, muy diferente a la de hoy. Por lo pronto, ¿cómo era cada ser humano? Digo, en cuanto a cantidad de miembros y todo.
¿Notaron eso? 4 manos y piernas, 2 caras, 4 orejas, 2 regiones genitales. ¿Sí? Seguí, por favor. Espera que ahora lo voy moviendo un poquito para abajo. Dale. Espera que me perdí. Eran enormes. Ah, no, precisamente. Sí. Precisamente atacaron a los dioses y lo que dice Homeros sobre Efialtes y Oto, lo que dice respecto de ellos, que intentaron tomar por asalto el cielo para atentar contra los dioses. Entonces Zeus y las demás divinidades anduvieron cavilando lo que tenían que hacerles y estaban desconcertados. Porque no podían matarlos. Y como a los gigantes destruirles su especie usando el rayo, porque hubiesen destruido los cultos y los templos que le venían de los hombres, ni tampoco soportar sus actos intolerables. Con esfuerzo y tras pensarlo, Zeus afirmó: me parece que hay un artilugio para que haya hombres y terminen con su conducta depravada, volviéndolos más débiles. Ahora voy a cortarlos en 2 a cada uno, dijo, y a la vez que van a ser más débiles, por otro lado van a ser más útiles para nosotros, porque van a volverse mayores en número. Van a avanzar erguidos en 2 piernas, y si todavía nos parece que cometen actos intolerables y no quieren mantener la paz, insistió, los voy a cortar de nuevo en 2, de manera que van a andar a los saltos en una sola pierna. Después de decir eso, cortó a los hombres en 2, como los que cortan, como los que cortan las bayas y se disponen a hacer conservas, o como los que seccionan los huevos con pelos. A quienes terminaba de cortar, le iba ordenando a Apolo que le girara la cara y la mitad del cuello hacia el corte, para que al ver su propio tajo, cada hombre fuera más ordenado y le mandara que curara lo demás. Él giraba la cara y juntando de todos lados la piel sobre lo que ahora llamamos abdomen como bolsas atadas, los ajustaba haciendo un orificio, me falta un pedacito, en el medio de la panza, precisamente lo que llamamos ombligo. Además, alisó las numerosas otras arrugas y modeló los pechos con un instrumento como los zapateros que alisan las arrugas de los zapatos en la horma. Y dejó pocas, las que están alrededor del abdomen mismo y del ombligo, para que sea un recuerdo del antiguo estado. Bien. ¿Ven? Ya estamos avanzando en el mito y se va poniendo cada vez más interesante. Porque no era una mera descripción gratuita, digamos, con fines retóricos solamente, ¿no? O literarios, sino que hay toda una cosmovisión, una concepción antropológica del amor, metafísica del amor, que empezamos a entender a qué debía este punto de partida en estas esferas que éramos con 2 cabezas o bien 2 caras, 4 brazos, 4 piernas, etcétera, ¿no? Esos seres que antes habíamos visto que eran fuertes y de acuerdo también con lo que ocurre tradicionalmente en el esquema de la tragedia griega, ¿no? Hay un momento que se la así caracterizado por la ibris, a saber, por la desmesura, por el orgullo, por una suerte de acción criminal que desencadena el castigo y la caída en desgracia, ¿no? Entonces, aquí lo que ocurre es que estos seres humanos se rebelaron frente a los dioses, nos dice Aristófanes, pero claro, esto le presentó un dilema a los dioses. ¿Por qué? Porque no podían eliminarlos a los seres humanos porque los seres humanos los adoraban. Sin seres humanos, ¿qué iban a hacer los dioses? No obstante, no podían dejarles pasar sus actos intolerables, ¿no? De desmesura, de orgullo, de soberbia. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurre a Zeus? Simplemente debilitarlos cortándolos al medio, partiéndolos a la mitad. Gran idea,
porque de este modo justamente les desactiva su fuerza, les reduce su fortaleza y su capacidad, por lo tanto, de enfrentamiento. Y por otro lado, los multiplica, con lo cual va a haber más seres humanos, más personas para poder adorarlos a los dioses, ¿no? E incluso fíjense qué interesante, qué poder, digamos, que tiene el mito, ¿no? Este relato, digo, de Aristófanes o de Platón, que pone en boca Aristófanes, que incluso hasta se encarga de explicar el origen del ombligo, ¿no? Esto es lo que recién leía la compañera. Zeus se encargó de alisar las arrugas, qué sé yo, como los zapateros, bla, bla, las que están alrededor del abdomen y del ombligo, para que sea un recuerdo del antiguo estado. Bien, ¿avanzamos un poquito más? ¿O hay alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, sigamos y después nos vamos deteniendo. ¿Querés seguir, Silvia, por favor? ¿Sí? Cuando la Sí, no hay naturaleza... problema. Dale. Cuando la naturaleza doble fue cortada, deseando cada uno su propia mitad, se unía a ella. Así, enredando las manos y entrelazándose unos con otros, porque deseaban fundirse, morían de hambre y de completa inacción, por no querer hacer nada separado del otro. Así, cuando una de las mitades moría, la otra quedaba abandonada. La que quedaba buscaba otra y se entrelazaba, ya fuera que no encontrara una mitad de mujer completa, lo que ahora llamamos mujer, o fuera varón, y así morían. Como Zeus se apiadó, recurrió a otro artilugio y les pasó sus zonas genitales hacia adelante, porque hasta entonces las tenían por fuera y engendraban y parían no unos en otros, sino en la tierra como las cigarras. Se las cambió así hacia adelante y por medio de ellas creó la generación de unos en otros, por medio de lo masculino en lo femenino, para que por eso, en el momento mismo de la unión, si se encontraba un hombre con una mujer, engendrara y viviera la especie, mientras que si en ese momento se encontraba varón con varón, surgiera al menos la satisfacción del contacto, descansaran, se orientaran al trabajo y se preocuparan del resto de la vida. Desde hace tanto el amor de unos a otros es connatural a los hombres y factor de unión de la antigua naturaleza que intenta ser uno de dos y curar la naturaleza humana. Bien, Entonces, esperen, porque acá hay muchísimas cosas para detenerse y empezar a pensar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué estamos leyendo esto? Bueno, en buena medida porque la manera que ha tenido la historia de Occidente de pensar, sentir, percibir el amor, tiene que ver con estas líneas que Platón, ejemplar, emblemática, admirablemente, logró plasmar, ¿no? Fíjense, recapitulemos hasta ahora. Éramos uno y ahora somos dos. El amor nace de una división, de una separación, de una escisión. Nace de que éramos esos seres eféricos del inicio, de nuestra naturaleza humana, y luego, después de nuestro mal comportamiento, a Zeus se le ocurrió esto, dividirnos en mitades, ¿no? Lo cual hace que, como dice aquí en estas últimas líneas, el amor sea connatural a los hombres. Es una tesis fuerte, ¿no? Es decir, implica que, de algún modo, esto, que quien no ama no termina de ser hombre, mujer, digo, ser humano, ¿se entiende? ¿No? Es decir, es algo connatural, no accidental, ¿no? No es como tener una casa, un departamento, tener un auto, una bicicleta, o sea, bueno, eso es una perspectiva fuerte. Y además dice
factor de unión de la antigua naturaleza que intenta ser uno de dos y curar la naturaleza humana. Curar la naturaleza humana vuelve a la referencia que yo les subrayaba al inicio del monólogo, digamos, de Aristófanes, acerca de Eros, o del amor, como un médico, como una suerte de dios terapéutico, si se quiere, ¿no? Sanador. Tenemos una naturaleza humana dividida, separada, desdichada, infeliz. Lo que nos puede curar es el amor. Simplificando las cosas, por supuesto, y hasta con ánimo, si quieren, polémico, marco algunas perspectivas, algunos puntos de vista, pero de todos modos ajustados al texto, ¿no? Claramente no para que estemos de acuerdo necesariamente con el planteo de Aristófanes, de Platón, sino en todo caso para ser conscientes de dónde vienen, cuál es la genealogía, si quieren, de esto, de algunas maneras dominantes, de algunos modelos, de algunos moldes, en función de los cuales, en base a los cuales hemos pensado, escrito, hablado sobre el amor, ¿no? Claramente ahora lo que va a retomar, y que estaba un poquito antes en la página anterior, no quería dejarlo pasar de largo, justamente aquí, antes de 191b, cuando la naturaleza doble fue cortada, deseando cada uno su propia mitad, se unía a ella. ¿Ven? Somos mitades en busca de mitades. ¿Cuál es el mito que surge a partir de este pasaje de Aristófanes? No hace falta haber leído a Platón. Y la clásica es que cuando uno busca el amor está buscando su media naranja, su otra mitad, que algo te falta, que el otro te va a complementar, y todo ese Exacto. mito, digamos, bastante, que dura para muchos todavía mucho tiempo. Sí, exactamente, muy bien, Cintia, y quienes participaron. Exactamente, la idea esta de la media naranja o de las dos mitades que se complementan, bueno, tiene su expresión filosófica y literaria en esto que escribió Platón hace 25 siglos, ¿no? Esta es la elaboración más completa, si se quiere, más interesante también por las implicancias que tiene de este planteo, ¿no? En un principio éramos una unidad, esa unidad fue dividida, separada, partida, los dioses, y para volver a ser uno, para recuperar esa unidad, es que necesitamos el amor, o es que amamos, ¿no? Ven, enredando las manos, entrelazándose unos con otros, deseaban fundirse. Morían de hambre, de completa inacción por no querer hacer nada separados del otro, ¿no? Cuando una de las mitades moría, la otra quedaba abandonada. Por otro lado, al final la pasaban pésimo. Bueno, eso corre por tu cuenta. Claro, pero la pasaban re mal. Lo que iba a destacar es que en el caso, digamos, de cuando la mitad, bueno, ahora lo va a decir después, pero le da lugar tanto a la unión hombre-mujer, que permite, digamos, la generación, la reproducción, como también a la homosexualidad, digamos, propiamente, ¿no? Leyeron o tuvieron en cuenta cuando se encontraba varón con varón. No dice, cierto, mujer con mujer, pero podría tranquilamente, y más adelante va a hablar efectivamente de las lesbianas, ¿no? En ese punto, los griegos no tenían una moral como la nuestra que clasificara las identidades sexuales en términos de homosexuales, lesbianas, bisexuales, qué sé yo, ¿sí? No es que no tuvieran moral para practicar y para hablar del sexo, pero no en todo caso la judeocristiana, si se quiere, ¿sí?
ha condenado siempre por desviados, perversos las orientaciones entre parejas del mismo sexo. Bien, ¿avanzamos un poco más? ¿Querés leer, Silvia, o querés descansar y relevar? Sí, no hay problema, pero capaz alguien en la sala quiere leer. No sé si cedo un poco la palabra. Por ahí también puede que haya un poco de ruidos acá en el lugar en donde estoy. Sería bueno si alguien quiere retomar. Si no, sigo, no hay problema. A ver, alguien que se anime, tiene ganas. Bueno, nadie se muere de ganas de leer, Silvia, así que... Bueno, sigo un poquito más, pero no sé si no va a haber un poquito de ruidos por acá. Tomo entonces, voy a ir con entonces y hasta que ya los ruidos superen. Entonces cada uno de nosotros es un fragmento de hombre, porque está cortado como los rodaballos, hecho dos de uno. En efecto, siempre busca cada uno su propio fragmento. Entonces, entre los hombres, quienes son porciones del género común, que precisamente se llamaba entonces andrógino, son mujeriegos, y la mayoría de los adúlteros surgen de este género. Y a su vez, cuantas mujeres se sienten atraídas por los hombres y tienden al adulterio, surgen de este género. Al contrario, entre las mujeres, cuantas son fracción de mujer, no prestan mucha atención a los hombres, sino que se orientan más a las mujeres. Así, las lesbianas surgen de este género, mientras que cuantos son fracción de varón, persiguen siempre a los varones y, mientras son chicos, dado que son pedacitos de varón, aman a los varones y disfrutan yaciendo y uniéndose con los varones. Realmente son estos los mejores de los niños y muchachos, porque son por naturaleza los más valientes. Sin embargo, dicen algunos que son unos desvergonzados, en lo cual se equivocan porque no hacen esto por desvergüenza, sino por coraje, valentía y masculinidad, ya que disfrutan con lo similar a ellos. Y hay una gran prueba. Al terminar su formación... Espera un segundo. Recuerdan que al inicio del relato, del mito de Aristófanes, nos había dicho que las esferas, en todo caso, eran de 3 géneros diferentes, ¿verdad? Masculino, femenino y andrógino. ¿Cuál es la explicación ahora? Que la esfera masculina, o una esfera masculina, cuando fue dividida, dio lugar a 2 hombres que ahora se atraen entre ellos. La esfera femenina, cuando fue dividida, dio lugar a 2 mujeres que se atraen entre ellas. Y la esfera andrógina, o del andrógino, cuando fue separada en las 2 mitades, da lugar a un hombre y una mujer que se atraen entre ellos, que se aman. Quiero decir, da cuenta o permite explicar, si ustedes quieren, en estos términos míticos, las orientaciones sexuales dominantes, ¿verdad? Entre parejas del mismo sexo o de géneros o de sexo diferente. Y lo que uno claramente también percibe en este pasaje es digámoslo así llanamente, una misoginia. ¿Por qué? Bueno, porque claramente en la cultura griega antigua y clásica, el hombre representa algo superior a la mujer, ¿verdad? Saben ustedes que la mujer no era ciudadana, no gozaba de derechos de ciudadanía, ni la mujer ni los niños, digamos, o menores de edad, ni los esclavos, ni los extranjeros, pero quiero decir, solo eran ciudadanos de la polis los hombres, adultos, propietarios, pero la mujer estaba dedicada al hogar, al oikos, ¿no? No gozaba de derechos políticos. Como no lo hizo durante muchísimo tiempo, por otro lado, en Occidente, digo, no es que meramente los griegos eran represores, pero sí que hay una supremacía, un privilegio también otorgado a lo masculino, ¿no?
e incluso las relaciones entre varones, como más virtuosas incluso que las relaciones con las mujeres, ¿no? Entre otras razones porque las relaciones entre varones eran entre hombres libres, entre seres libres, mientras que con la mujer no. La mujer, el matrimonio era claramente arreglado, ¿no? Y la mujer no podía negarse. El matrimonio era, lo que fue durante también muchísimos siglos, una manera, una estrategia para reproducir el patrimonio y reproducir la familia, digo, la descendencia, ¿no? Bien, esperen que avanzamos entonces. En suma, el hombre así, bueno, resulta atraído por los muchachos, bla, 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 en disfrute siempre de lo familiar. ¿Querés seguir, Silvia, un poquito entonces? Entonces, cuando se encuentra con su propia mitad, tanto el atraído por los muchachos como cualquier otro, en ese momento se deslumbra de la sorpresa por el afecto, la cercanía y el amor, sin querer, por así decir, separarse unos de otros ni por poco tiempo. Así, los que pasan juntos la vida son esos que ni podrían decir qué quieren conseguir uno del otro, porque a ninguno le parecería que es el contacto del placer sexual y que por eso cada uno disfruta en unión con el otro con tanto entusiasmo. Al contrario, es evidente que el alma de cada uno desea algo que no puede decir, aunque adivina lo que quiere y lo plantea oscuramente. Bien, ven que acá se cuela algo del orden, digamos, de lo inefable, de lo indecible, ¿no? Como un halo de misterio que tiene que ver con que, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer con el otro, concretamente, con esta otra mitad, ¿no? Que, paréntesis, también uno podría cuestionar cuán otro es esa otra mitad en la medida en que antes éramos uno. O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Era esa unidad, luego dividida en dos, no dejábamos de pertenecernos, no dejábamos de compartir una mismidad, una identidad, ¿no? Pero dejando eso de lado, el punto que resalta Platón con Aristófanes es, bueno, no quieren separarse ni por poco tiempo uno del otro cuando se encuentran. ¿Y qué quieren conseguir uno del otro? Bueno, no se sabe en rigor, ven, el alma de cada uno desea algo que no puede decir. A esto me refería con lo inefable, con lo indecible, con lo misterioso. Adivina lo que quiere, lo plantea oscuramente. No pasa meramente, ven, por el contacto de placer sexual, que es un tema que atraviesa claramente el discurso de Aristófanes y todo el libro, y Platón no es ningún mojigato, para decirlo en términos sencillos, digo. Pero no obstante, no pasa solamente por ahí, ¿no? No reduce el amor al placer sexual, al contacto del placer sexual. Seguí, por favor, Silvia. Al contrario. Ya lo habías leído, pero no importa. Repetí si querés. Al contrario. Al contrario, es evidente que el alma de cada uno desea algo que no puede decir, aunque adivina lo que quiere y lo plantea oscuramente. Y si cuando están acostados en el mismo lugar se les presentara Hefesto con sus herramientas y les preguntara, ¿qué es, hombres, lo que quieren conseguir uno de otro? Y si ante su confusión les preguntara de nuevo, ¿acaso desean ustedes unirse al otro lo más posible, de modo que no se alejen uno del otro ni de noche ni de día? Porque si desean eso, quieren fundirlos y fusionarlos en lo mismo, de modo que siendo dos lleguen a ser uno, y mientras vivan, por ser uno solo, vivan en común, y cuando mueran, también allí en el Hades sean uno en lugar de dos, llegando a una muerte común. Así que miren si quieren eso y les basta con alcanzarlo. Al escuchar eso, sabemos que ninguno se negaría ni diría que quiere otra cosa, sino que naturalmente creería que acaba de escuchar eso que deseaba hace tiempo, que uniéndose y juntándose con su amado, de dos lleguen a ser uno. Bien. Esta... Perdóname, Silvia. Bueno,
falta poco, pero esto es lo que Badiou en el diálogo que les mencionaba antes, el elogio del amor, llama la concepción fusional del amor. Ven que vuelve una y otra vez Platón a plantear este anhelo de fundirse, de fusionarse, de siendo dos, volver a ser uno, de recuperar esta unidad perdida, de sanar esa separación que nos convirtió en seres desdichados. Pero ven que es efectivamente, digo, se imaginan que aquí y en otros pasajes, especialmente de Sócrates, que no sé si vamos a tener tiempo de leer, pero en todo caso las invito a que si les interesó el tema y la lectura lo hagan después por su cuenta. Digo, Lacan tiene muchísimo en lo cual abrevar, ¿no? Por lo pronto la idea de la castración, por ejemplo, de la falta. Bien. Avancemos un poquito más. Esta es la causa. Esta es la causa que nuestra antigua naturaleza era así y estábamos completos. Entonces, amor es el nombre para el deseo y persecución de la completitud. Así, antes, como digo, éramos uno, mientras que ahora, por esta falta, quedamos separados por el Dios, como los arcadios por los lacedemonios. Bien, ven una especie de primera definición, si ustedes quieren, del amor. El nombre para el deseo y persecución de la completitud. ¿Qué es lo que hace el amor o qué es lo que nos lleva a hacer? A buscar la completitud. Esa unidad originaria, mítica, fundacional, que quedó rota, quebrada, en fin. ¿Sí? Bien. Sí, espera que ahí te cambió. Existe, entonces... Existe entonces el temor de que, si somos ordenados respecto de los dioses, No, seamos perdóname, divididos... si no somos. El temor de que, si no somos ordenados respecto de los dioses, seamos divididos de nuevo y andemos como los que están esculpidos en relieve en los monumentos, partidos por las narices, convertidos en pedacitos de vajilla. Bien, Por eso fíjense todo que aquí hay una especie de nuevo llamado a comportarnos de manera, a no volver a esa actitud desafiante, orgullosa, soberbia frente a los dioses, ¿no? Porque si no, eventualmente se les puede ocurrir dividirnos de nuevo. Y ya en cuartos no sé qué problema enfrentaríamos, ¿no? Ya siendo mitades enfrentamos unos cuantos. Seguí, por favor. Por eso todo hombre debe incitar a respetar en todo el culto a los dioses, para evitar escapar de una situación y conseguir la otra con el amor como nuestro guía y comandante. Que nadie haga lo contrario, y hace lo contrario el que es odioso con los dioses. Porque si nos volvemos afectuosos y nos reconciliamos con la divinidad, descubriremos y encontraremos a nuestros propios amados, lo cual pocos hombres actuales logran. Y que no me interrumpa Erixímaco para burlarse de mi discurso, como si me estuviera refiriendo a Pausanias y a Agatón. Bien, En rigor, perdón, eran otros de los personajes que hablaron en el banquete. Erixímaco justo antes, Pausanias también antes de Erixímaco, Agatón va a hablar posteriormente, y Pausanias y Agatón al parecer tenían una relación de amor, con lo cual por eso es que los menciona, ¿no? Eran pareja, digamos. En rigor, tal vez ellos resultan ser de este tipo y son ambos varones por naturaleza. Yo digo entonces, respecto de todos los hombres y mujeres,
que así nuestra especie llegaría a ser feliz si lográramos el amor y cada uno encontrara a su propio amado para volver a la antigua naturaleza. Y si esto es lo mejor, necesariamente es también mejor en el presente estar lo más cerca posible de esto, es decir, encontrar un amado que concuerde naturalmente con uno en perspectivas. Al celebrar al Dios responsable de esto, estaríamos celebrando con justicia al amor, que en el presente nos beneficia enormemente, conduciéndonos a lo propio, y para el porvenir nos proporciona las mayores esperanzas, si es que nosotros le rendimos culto a los dioses. Restableciendo nuestra antigua naturaleza y curándonos, nos hará bienaventurados y felices. Bien, bueno, allí termina el mito, digamos, el relato, el encomio, ¿no? De Aristófanes, que le dice, este es serísimo un discurso sobre el amor, etcétera, ¿no? Bien. Cuénteme una cosa, ¿quién conocía este relato, este pasaje? ¿Vos lo conocías, Silvia? ¿Nadie más? ¿No? Los tomó de sorpresa entonces. Dale, Mayelen, dale. Habla. Gracias por lo compartido. Estoy así como en un silencio reflexivo porque lo sigo y me quedo con esto de cuánto nos ha moldeado la estructura de nuestro pensamiento, nuestra manera de sentir, de actuar, esto que hoy decías, ¿no? De que sin duda somos herederos de toda esta cultura europea, occidental, y que eso de algún modo ha determinado nuestra manera de ser, de estar en el mundo. Entonces me quedo como pensando en eso, ¿no? En la pregunta ¿por qué es el amor? Y hasta incluso que me lleva a esta, ¿no? De qué es pensar, si auténticamente estamos pensando o si estamos pensando lo que está establecido. Sí, a mí me parece, como dije claramente varios de los rasgos de esta concepción del amor entraron en crisis en nuestra época. Allí donde Platón o Aristófanes nos plantea, hoy diríamos tal vez, algo ingenuamente, la tendencia a estar con el otro para siempre, para toda la vida, como gran motor del amor y de volver a esa unidad, hoy, digo hoy, y desde hace unas cuantas décadas, por lo menos desde Freud, desde Nietzsche, uno ve con ciertas sospechas ese discurso, ¿no? Los movimientos feministas y otros se han encargado de problematizar, diríamos, esto y de poner de relieve que muchas veces este discurso puede ser usado para lograr sometimientos, digamos, o para relaciones de dominación, o de poder, en todo caso, desequilibradas o desbalanceadas, ¿no? En la pareja, con el argumento de la unidad o la unificación, etc. Me parece de todos modos que ha permeado muchísimo en la tradición occidental, literaria, filosófica y cultural, insisto, más ampliamente, casi que se ha convertido en una especie de sentido común, ¿no? De una manera, como les decía, relativamente popular o vulgar de pensarnos en relación con el amor, ¿no? Venís todo entusiasmado a contarle a un amigo, conociste a tal, conociste a tu media naranja, conociste a tu otra mitad, y agregarle o pensar el amor desde estas características que va marcando Aristófanes,
desde lo terapéutico, lo sanador, lo curador, pasando consistiendo esta función terapéutica en el volver a ser uno, siendo dos, que también puede ser leída en clave como de, si se quiere, hasta trágica, en términos de decir, bueno, somos dos, anhelamos al uno, esa unidad perdida, pero es imposible finalmente, esa unidad está perdida, no se puede volver a esa unidad. Ya está. El amor pasa en el mito en buena medida por la búsqueda de esa unidad primera, de esa naturaleza humana, pero que ya no existe más. Desde el momento que nos partieron en el medio, se nos partieron en el medio. Somos mitades. También hay aquí para reflexionar toda una antropología, una concepción antropológica, ¿verdad? Es decir, somos seres incompletos a la luz de este mito. Necesitamos completarnos, necesitamos encontrarnos con esta otra mitad para poder ser efectivamente completos, plenos. Si no, somos apenas una mitad. Tenemos una especie de insuficiencia de ser o de carencia ontológica, ¿no? Nos falta algo, la otra mitad. Hay un texto que les recomiendo también y que si quieren, yo acá les voy a escribir mi mail institucional y cualquier cosa me escriben y me lo piden, ¿no? A ver, ¿dónde está? Esperen que les quería escribir aquí. Marcelo Antonelli, básicamente, @unip.edu.ar. Bien. Digo porque tengo todo este material en PDF que por ahí eventualmente les puede llegar a interesar. Ojalá, ¿por qué no? Hay un libro que suelo recomendar y que, porque es muy ameno en su estilo de exposición, es muy, muy legible, y al mismo tiempo es un libro de divulgación filosófica, con lo cual mantiene un nivel conceptual interesante, pero muy atravesado por ejemplos, por chistes, por comentarios de la vida cotidiana. Es este libro que ahora les voy a mostrar, la tapa, de un francés llamado Comte Sponville. Acá está, a ver. Ni el sexo ni la muerte. 3 ensayos sobre el amor y la sexualidad. Comte Sponville. Es un francés vivo actualmente. Bueno, está traducido por Paidós, ¿ven? Y de acá voy a tomar ahora algunas perspectivas para criticar el mito de Aristófanes. ¿Por qué? Digo, para criticar. Bueno, Comte Sponville lo que dice es que Aristófanes describe el amor tal como nos gustaría que fuera. El amor como lo soñamos, el gran amor, el amor con mayúsculas, ¿no? Esto es como cuando uno es adolescente. Sí, el amor idealizado. Sí, claramente. Y de todos modos, el interés, digamos, o la lección que uno puede tomar de Aristófanes pasa por cómo su relato, su mito, nos ilumina sobre nuestras ilusiones amorosas, ¿no? De hecho, el parágrafo en el cual analiza, reflexiona sobre el mito,
se llama Las ilusiones del amor, ¿no? Bueno, por un lado, Aristófanes habrán visto que es un poeta, ¿no? Y en ese sentido tal vez hay más imaginación que conceptos, ¿no? Hay mucho entusiasmo y poco rigor. En cualquier caso, viene a sostener Comte Sponville que la experiencia contradice a Aristófanes. ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice esto? Bueno, en primer lugar porque se trata de un amor exclusivo. Es decir, por definición, cada uno perdió una sola mitad. Claro, no contempla otros, lo que hablabas hoy de que existen otros tipos de vínculos hoy en día, que se plantean otros vínculos donde hay parejas abiertas, donde hay poliamor, etcétera, y lo mismo, también rompe con la idea que él tiene de, no sé, creo que a la mayoría nos ocurre, nos enamoramos un montón de veces, y también pues seguimos ese ideal de, pero que, como decía Maylene, seguimos esa cosa de cuándo voy a encontrar mi otra mitad, porque lo demás son pruebas, parece, hasta que Bueno, encuentre. lo que estás diciendo está muy bien, y varias de estas cosas las retoma Comte Sponville. Es decir, en primer lugar, cuestiona esta especie de exclusividad, ¿no? O sea, el hecho de que a cada uno le corresponde una sola mitad, de tal modo que no podrías amar a más de un individuo. Pero además, porque por definición es el hombre de tu vida, la mujer de tu vida, ¿sí? Tu media naranja. En segundo lugar, no solo la exclusividad es algo que hoy en día desde hace un tiempo se ha puesto en cuestión, en tela de juicio, porque a esto hay, como decía la compañera Cintia, hay prácticas que tienden a otro tipo de dirección o de orientación. Incluso se habla de triejas, puede ser, es un nombre bastante feo, por otro lado, digamos, pero que viene a... Es una mala manera de decirlo en realidad, pero sí, hay, sobre todo los feminismos por ahí son los que exploran más con las diversidades estos tipos de vinculaciones, ¿no? No viste que ahora se habla de vínculos, ya no se habla de la pareja, bueno. Un poco viene también a cuento de esto, de empezar a experimentar por otro lado, y porque justamente la norma, o sea, con lo que nosotros crecimos, o sea, por lo menos lo que se respecta a las mujeres, ¿no? Nuestro tipo de educación, nuestro acercamiento cultural es a través de las novelas, de los cuentos y esta cosa, ¿no? De la monogamia, por ejemplo, lo tomamos como natural y no es natural. Entonces, si es cultural, lo puedo aprender y también lo puedo desaprender, lo puedo desarmar y lo puedo vivir como yo quiera, pero es difícil en una sociedad en la que obviamente ser poligámico o tener otro tipo de relaciones que no sean heterosexuales, por ejemplo, no está bien visto, digamos. Entonces, un poco eso. Lo pienso ahora en voz alta. Sí, sí, está perfecto y está es muy acertado lo que planteas. De todos modos, yo tiendo a pensar que en las últimas décadas, como producto de el mayor impacto de los feminismos y los movimientos por la diversidad, etcétera, hay un mayor margen de tolerancia. Hoy en día probablemente eso esté en retroceso o en suspenso, pero bueno, digamos, desde el punto de vista legal e institucional, por ejemplo, son muchos los países donde se permite el así llamado matrimonio igualitario o entre parejas del mismo sexo, etcétera, ¿no? Digo, probablemente sea desde el punto de vista del balance histórico una serie de retrocesos, de avances, de movimientos de ampliación y de reducción de derechos. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que se me ocurría es justamente lo que yo planteaba en el inicio de la actividad y que me parece importante plantear, bueno, es qué es lo que pasa con el amor. Vos decías recién, Cintia,
no hablamos de pareja, hablamos de vínculos o de vinculaciones. Hoy en día se habla, y desde hace un tiempo se habla cada vez menos del amor. Se habla de vínculos sexoafectivos, ¿no? No le huyo al término, no me parece particularmente inadecuado, pero por un lado me parece interesante rastrear la genealogía o la geología para ir a las capas más profundas de nuestras maneras de pensar, vivir, conceptualizar el amor, finalmente, que creo que están allí en los fundamentos griegos, ¿no? Y por otro, preguntarse, vale la pena preguntarse en todo caso, si el amor se reduce a lo sexoafectivo o involucra tal vez otros elementos o no, en fin, pero quiero decir, no perder, no abandonar la pregunta, ¿no? Eso me parece importante, no abandonar la pregunta y en todo caso también creo que insertándose en una línea de pensamiento que se remonta a tantos años, tantos siglos atrás, es que uno puede inscribir los cambios más recientes y actuales en nuestras maneras de relacionarnos intersubjetivamente como reformulaciones también del amor, ¿verdad? Uno encuentra en el mito de Aristófanes, bueno, rasgos, características que dice esto ya no está o esto ha sido cuestionado y hoy en día no, como recién marcaba, ¿sí? Además de la exclusividad, que es algo que incluso probablemente me parece que una de las diferencias principales pasa porque antes prácticamente se daba por supuesta la exclusividad. Y hoy es algo que hay que negociar, que hay que hablar, que hay que ver si forma parte del contrato, ¿no? Por eso también me refería antes a que la libre elección, la autonomía amorosa o la decisión del individuo en lo que hace a sus quehaceres sexoafectivos se volvió probablemente el valor supremo fundacional también, ¿no? Un segundo punto que critica Comte Sponville tiene que ver ya no con la exclusividad que supone la dificultad para amar a más de un individuo, sino con el carácter de para siempre o concluyente, ¿no? Es decir, el amor que nos presenta Aristófanes es un amor definitivo. Es un amor que una vez que lo encontramos a nuestra otra mitad, ya está. Es para toda la vida e incluso hasta después de la muerte, ¿no? Es un amor para siempre. Y también ese horizonte claramente se ha quebrado o se ha fisurado al menos o ha entrado en crisis en el tiempo, en nuestra época. Un tercer elemento que critica Comte Sponville del relato aristofánico es esto de que el amor nos colma totalmente, ¿no? A saber que nos hace plenamente felices, nos llena y nos cura. Y el cuarto elemento es también este ideal, esta utopía, si ustedes quieren, para decirlo en términos que no son, claro, los de Aristófanes, Platón, de poner fin a la separación y a la soledad, de reconstruir esta unidad originaria, esta completud primera, este amor fusional, así lo llamaba, ¿no? Que uno no podría incluso remitir a una experiencia del amor que en todo caso puede haberse dado en el embrión fusionado con el cuerpo de la madre, pero desde el punto de vista, digamos, estrictamente biológico, desde el punto de vista literal, no hay tal fusión, ¿no? Y en buena medida, digo, la visión crítica que expone Comte Sponville en este libro es que en nuestra experiencia no encaja nuestras experiencias con el discurso de Aristófanes, ¿no?
la exclusividad, por lo que decía recién la compañera, porque muy probablemente nos hemos enamorado, al menos la mayoría, de varias personas distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si amaron a 3 mitades, ya sea simultáneo o sucesivamente, esto no cambia la ecuación, siguen sobrando 2 mitades. Se pasaron de mitades. En todo caso, no puede dar cuenta, digo, el mito de esto, ¿no? Del hecho de que la mayoría de las personas adultas han estado enamoradas varias veces, en general de forma sucesiva, pero no necesariamente de personas distintas. También, en un segundo lugar, esta característica de conclusión, de esta condición de ser definitivo, ¿no? Si han vivido experiencias de fin del amor, de desamor, de su fin o de su cese abrupto o progresivo, bueno, eso también contradice en buena medida, me parece, el hecho de que el amor sea definitivo. En tercer lugar, estaba este rasgo de que aporta dicha y felicidad, que el amor nos llena plenamente, etc. Y hay quien puede asegurar que en realidad amar o ser amado no es suficiente para ser feliz, ¿no? Tal vez sea condición necesaria, pero es dudoso que sea suficiente. Y un último punto que cuestiona este autor y me parece interesante traer como lectura posible del mito, ¿verdad? Es el de la fusión. Esto de que el amor pone fin a la separación, a la soledad, que nunca, que volvemos a ser uno, ¿no? Por eso dice Comte Sponville que Aristófanes nos engaña o se engaña, ¿sí? Pero nos aclara cuáles son nuestras ilusiones amorosas. Bien, si quieren estos minutos finales, cuéntenme qué les despertó la lectura, ya sea del mito de Aristófanes o de las perspectivas previas o posteriores que traje. Preguntas, observaciones, comentarios. Pueden hacer críticas también, ¿ok? Digo, se inscribieron en la actividad y les parece que de algún modo u otro pudieron no sé si hablar de les colmó las expectativas, parece demasiado en este rato, pero sí, al menos se ajustó o les enriqueció, les aporté algo, o chau Marcelo, me tengo que ir a hacer cosas. Había levantado la mano, bueno, 2 compañeras, Mailén y Cintia, en ese orden. Dale, vamos. Sí, ¿cómo que no? Fue enriquecedor este espacio. Fue enriquecedor este espacio. Creo que por eso nos ayudaste a volver a pensar algunas cuestiones fundamentales para nuestra existencia. Y sobre todo me quedo con esto de, a veces mis alumnos en las clases dicen, no, profe, pero ¿por qué ese autor que es allá de la antigüedad? Y cuán necesario muchas veces es hacer, bueno, este registro o este estudio más minucioso en primer lugar, de textos fuentes y de por eso volver a las fuentes, valorizar esto, ¿no? Porque quizás ahí encontramos algunas huellas para poder Se pensar te escucha el entrecortado, presente. Mailén. Entonces, así como que, ay,
Disculpas, desconecté la cámara por el problema de internet, que no tengo buena conectividad y no está funcionando. Pero bueno, lo que sí yo les quiero acercar es esto, que me pareció enriquecedor. Bueno, me alegro. Yo de todos modos no lo había dicho ¿Cuánto para que nos ayudaste necesariamente también a... me adulen, digamos. O sea, lo que quiero decir es que... No, pero lo pienso no, perdón si lo transmití así, sino no es era un reto en absoluto. de ayudarnos a pensar, ¿no? Y de pensar en algo que nos atraviesa bueno, en el presente, justamente que acá, nos lleva bueno, en muchas ocasiones a preguntarnos si es posible amar en este mundo de hoy. A mí me parece importante por lo menos hacerse la pregunta. Vieron, en filosofía vivimos haciéndonos preguntas que en general no contestamos del todo, pero Sebastián dice que le pareció enriquecedor, me alegro, y Renzo dice que se sorprende que hoy en día sigamos pensando el amor de una manera de depender, de completarnos y demás. Bueno, ¿qué quiere decir que te sorprendes? O sea, que te parece muy pasado de moda o que, digo, ¿de dónde viene tu sorpresa? Siguiendo un poco con la línea de Aristófanes y el banquete, tiene lógica, quiero decir, o sea, es un poco esa la matriz cultural, ideológica, ¿verdad? Psíquica, como ustedes quieran, que por eso también muchas veces, bueno, si lo siguen a Darío Zeta, Darío Stanrasberg, que ha escrito y ha dado también muchas charlas sobre la cuestión del amor, suele insistir en que creemos que somos libres al amar, sin embargo, rápidamente nos insertamos en alguna clase de dispositivo, de ordenamiento, de esquema, de palabras y de acciones, de prácticas discursivas y no discursivas, digamos, ¿verdad? Que tienen su historia, que tienen su tradición, que tienen su significado, su alcance, por lo tanto, su construcción y su posibilidad de desconstrucción, como decimos también desde hace unas décadas. No hay problema, por el micrófono Renzo dice... Sí, yo no digo, claro, que sea sano, sí, lo que me interesaba era marcar, compartir con ustedes esta especie de momento fundacional, ¿no? Que es el relato de Aristófanes, un momento aurático, con un relato, por otra parte, si lo releen o ya lo conocían, muy bello, Platón escribía muy bien, ¿sí? Fue el primer gran escritor filosófico y escribía de una manera muy elegante, entonces da causa placer leerlo, es muy armonioso, ¿no? Pero desde ya que no se entiende que no estoy avalando o haciendo una apología del carácter sano o enfermo, digamos, en todo caso. No sería tampoco del todo maniqueo, ¿no? Con respecto al relato. Pero sí sostengo que es, bueno, efectivamente constitutivo, es como el suelo de las maneras más extendidas y populares también y más dominantes de pensar, sentir y tratar el amor. Cintia había levantado la mano. ¿No? ¿Sí o no? Sí, era yo. Dale que... No, nada, simplemente decir lo mismo que dijo la compañera, que fue yo soy estudiante también de historia y de filosofía acá en Chaco. ¡Ay, qué bueno! Y yo al Platón lo leí hace muchos años cuando hice introducción a la filosofía y también lo leí en filosofía antigua. Y no recordaba esta parte justamente del banquete. Habíamos leído otra parte, así que no fue particularmente esta. Y nada, quería, como decía el compañero también, ¿no? Esto de rastrear, ¿no? De dónde vienen ciertos conceptos y ciertas ideas que tenemos sobre el amor, justamente porque somos, digamos, herederos, por decirlo de alguna forma, de
esta filosofía occidental, ¿no? Sobre todo la griega. Y bueno, y nada, me parece súper interesante volver a retomar esos conceptos y así como dice Darío, preguntarse, Darío Strasreiber, yo lo sigo, y tiene el libro, ¿no? El que dice qué es el amor. O Sí, el el amor, amor es imposible. el amor es ese, exacto, ese. Y justamente la filosofía se hace preguntas, básicamente, ¿no? Nos hacemos preguntas todo el tiempo y creo que no hay una única respuesta para Sí, todos. en Y otro- creo que es interesante esto de replantearse estas ideas, de saber de dónde vienen, de cómo se relacionan, ¿no? con la psicología, por ejemplo, me interesa mucho esa parte, lo de Lacan, eso de ver desde todas las perspectivas, o sea, el amor depende de qué disciplina, de qué ciencia la abordes, también tiene sus aristas, ¿no? Y nada, y me anoté justamente a esta charla justamente por esta curiosidad que tenemos siempre, ¿no? De abrir la cabeza y de abrir otros horizontes, también después de debatirlo acá con mi pareja sobre estas ideas. con tu vínculo. Con mi vínculo sexoafectivo. No, porque es un tema que acá, por ejemplo, muchas veces yo lo planteo y mis hijos, tengo 2 hijos, sobre todo con mi hija, que es la más grande, cuando me hace estas preguntas ya, ¿no? Porque está en esa edad en que pregunta cosas que te ponen en un brete, ¿viste? Y yo soy otra generación, tengo 36, así que soy otra cabeza quizás, y entonces darle las herramientas, la oportunidad para que ella vea qué clase de amor, qué clase de vínculos quiera construir, siempre, como le digo, desde lo más respetuoso y lo más sano por el otro y por uno mismo, ¿sí? Por esas cuestiones por ahí, y no es muy novelesco, por lo menos su... No, yo me crié con las novelas, ¿no? De Thalía, de Andrea del Boca, qué sé yo, ¿viste? Y fue muy difícil salir de eso, por ejemplo, de nuestro primer amor, como fue mi primer novio. Ha pasado mucha agua bajo ese puente. Y mi concepción tanto del amor como de un montón de otras cosas han cambiado. Y me parece que eso es no lo veo como algo malo, lo veo como algo que es propio, ¿no? del ser humano, el no estar tampoco atado a soy fiel a mí misma, pero a su vez sé que puedo cambiar. Siempre que sea para mejor, al menos es eso. Por eso me interesan mucho estos espacios, para escuchar a todos y ver. Bien, bueno, gracias por el Gracias. aporte, Cintia. Bueno, vamos a ir cerrando porque ya estamos en hora. Se suponía que la actividad terminaba alrededor de las 17 horas. Les agradezco la participación, la atención. Espero haber abierto al menos una línea de estudio para ustedes. Como les dije, me escriben y les comparto material digitalizado, el que les interese. Se llevan algunas ideas de lecturas que les insisto en que no son tan áridas como leer a Hegel o Heidegger. Es decir, pueden tranquilamente leer a Badiou, a Comte Sponville, o a Byung-Chul Han también, me parece tal vez, bueno, lo que fuere. Les puedo ofrecer esos textos y bueno, la invitación es por supuesto a seguir pensando y estudiando y revisando, ¿por qué no? Si nos parece necesario, nuestras creencias y nuestras maneras de pensar y de vivir el amor, ¿sí? Bueno, mucha suerte para todos y gracias. Que les vaya muy bien.